Buenas tardes, profesor. Al grupo 6 nos ha tocado exponer el capítulo 5, que es la interacción en la entrevista. Lo hemos dividido en 4 puntos, en el cual cada integrante va a exponer cada punto. En el punto 1, la interacción en la entrevista, lo expondré yo, que era Rosemary Cueva Moscoso. El punto 2, entrevistador y entrevistado, roles simétricos, lo va a exponer mi compañero Kevin Cabrera Silva. El tercer punto, que es factores que afectan la interacción en la entrevista clínica, lo expondrá mi compañera Andrea Salazar Quilcate. Y por último, el cuarto punto, empatía y rapport, factores básicos que determinan la calidad de interacción en la entrevista, lo expondrá mi compañero Marcelo Román Chávez. La interacción en la entrevista. Una entrevista no es una conversación, ni un interrogatorio, ni un discurso. Es una forma de comunicación interpersonal cuya finalidad es obtener información acerca de alguien. El intercambio que tiene lugar durante una entrevista no se limita solo al contenido verbal expresado, sino que influye además otros indicadores, desde la postura corporal y el aspecto físico hasta el modo de expresarse y utilizar el lenguaje verbal y no verbal, o el grado de control personal y emocional que manifiesta en el curso de la entrevista. Debe ser controlada y dirigida por un profesional con las competencias y habilidades específicas para llevarlas a cabo. Para que la interacción fluya de forma efectiva, el entrevistador debe poner especial atención y controlar una serie de factores, algunos de los cuales afectan al entrevistador, otros a la situación y contexto en que se produce la entrevista. El entrevistador debe atender al contenido verbal expresado, controlando el grado de información emocional y personal, así como estar pendiente de los posibles sesgos de interpretación. Asimismo, es fundamental que el entrevistador transmita al cliente una actitud genuina de aceptación incondicional, calidez, autenticidad y permisidad. Para que la comunicación fluya de manera adecuada y la entrevista alcance, por tanto, sus objetivos, el intercambio entre entrevistado y entrevistador debe asentarse en una interacción eficaz y adecuada. Todo proceso de interacción humana se asocia de manera natural con un aumento progresivo de la calidad y cantidad de relaciones que establecemos con los otros. La interacción entre entrevistado y entrevistador, en primer lugar, comparten el deseo de obtener información con el fin de obtener seguridad y reducir la incertidumbre en cualquier aspecto que motiva el hecho mismo de la entrevista. La simetría de roles que desempeñan el entrevistado y entrevistador en diferentes situaciones. Esto quiere decir que el entrevistador posee cierta autoridad sobre el entrevistado. En tercer lugar, se produce un intercambio de información, cada una desde su propio rol, intereses, motivos, para que el proceso comunicativo vaya fluyendo en la entrevista. En definitiva, el tipo de interacción que se produzca, sea cual sea la situación en la que tenga lugar la entrevista, dependerá por un lado el éxito de esta y por el otro que el entrevistado valore que lo conseguido se adecúe a sus expectativas. Un par de ejemplos que podrían darse en cada una de las situaciones de entrevista que venimos comentando. La entrevista laboral. El entrevistador dice, veo que es la segunda vez que viene usted a pedir trabajo en esta empresa. ¿Podría decirme por qué le interesa trabajar aquí? El entrevistado uno responde, lo que me interesa es trabajar, en lo que sea. El entrevistado 2 dice, pues es que me interesa mucho lo que hacen aquí, me interesa esta empresa. El ejemplo de entrevista clínica. El entrevistador pregunta, ¿qué es lo que más le preocupa en este momento? El entrevistado uno responde, no sabría decir. El entrevistado 2 responde, no lo sé, no lo tengo claro, es difícil. Se puede apreciar que en ninguna de estas dos situaciones los entrevistados responden realmente a la pregunta que les hacen, pero en los entrevistados número 2 proporcionan un tipo de respuesta que permite esperar una interacción satisfactoria o al menos fluida.
mientras que también en ambos casos las respuestas de los primeros entrevistados sugieren un escaso interés comunicativo y por tanto anticipan una interacción difícil y un resultado poco alentador para ambas partes. Si el entrevistador es capaz de controlar y dirigir esa interacción, la entrevista cumplirá sus objetivos. Por ejemplo, si en el proceso de la interacción hay un exceso de carácter emocional por parte del entrevistador, la entrevista no conseguirá el objetivo. Si ocurre lo contrario, si la entrevista se convierte en un interrogatorio, va a carecer de emocionalidad y el resultado no será favorecedor. Lo que acabamos de decir es como un eje de coordenadas. En el eje horizontal se sitúan los objetivos y finalidad de la entrevista, y en el vertical la implicación socioemocional. Cuando uno de los ejes prevalece sobre el otro, el resultado final será el de una mala entrevista, porque habrá perdido su eficacia y su finalidad. Es la línea diagonal ascendente la que debemos perseguir, pues en ella es donde obtendremos información de manera equilibrada y óptima con el establecimiento de una relación socioemocional entre entrevistado y entrevistador. Para que ello se produzca, es necesario que se consiga poner en marcha una interacción adecuada y genuina entre ambos interlocutores, o por lo que es igual la identificación clara e inequívoca de cada uno de ellos como individuos. Bien, yo voy a hablar acerca del entrevistador y el entrevistado. Estas se caracterizan porque hay un respeto mutuo tanto del entrevistador o el cliente con el terapeuta. Es necesario un acuerdo mutuo para conseguir los objetivos y su interacción puede ser tanto verbal o no verbal para conseguir información y demostrar la importancia de lo que nos viene comentando el paciente. Bueno, en cuanto a la parte clínica, está caracterizada tanto por el respeto, es recíproco y tiene calidez, y también necesita una atención constante sobre lo que dicen y hacen para conseguir estas informaciones que viene diciendo el paciente. Eh, es necesario para ello lo que es la escucha activa, usar la empatía, para que así nos pueda ir contando poco a poco lo que él considere que le está afectando. Así también ayudarlo, guiarlo con el proceso. Ya que también en la parte clínica, nosotros como experto de la mente, ya sabemos de algunos trastornos y enfermedades que tienen, ¿no? Y eso ayudaría en ese proceso. Luego de ello, tenemos la interacción en la entrevista. Tenemos un autor que indica, ¿no?, que esta entrevista debe ser afable, cálida y abierta con los clientes o pacientes, pero a la vez manteniendo la relación profesional de la misma. Eh, es por ello que nosotros utilizamos un rol que no es análogo ni asimilable al del cliente, ¿no? Pero el profesional ya tiene esas competencias claras, ya que por esta razón el cliente nos busca como parte de ayuda para él. Y acerca de los roles en la entrevista, es importante tener en claro ello, ya que el no tenerlo así perjudicaría nuestra ética profesional, al igual que podría confundir o perjudicar al paciente. Es por ello que el profesional tiene que ser asimétrico, no en su totalidad, pero sí utilizarla para diferenciar como profesional del paciente. Al igual se presentan competencias y habilidades, por lo cual el psicólogo ya ha experimentado, ¿no? Es por ello
que hay otros profesionales que indican que la calidez y la reciprocidad no es compatible con lo que es el tema profesional. Pero ese es el reto en realidad, ser compatible a pesar de que no hay una relación de amistad, eh, es donde medimos el grado y el control que tenemos sobre el paciente, ¿no? Eh, Más que todo, la relación profesional eh, en la entrevista es un sinónimo de distancia emocional y objetividad para poder conseguir estas metas. Situaciones de interacción profesional. En este caso, al ser una interacción inadecuada, podría, según el ejemplo, terminar la entrevista, ir con el cliente a tomar café en un bar cercano. En este caso, podríamos entablar una relación distinta, ya que puede ser amical, y lo cual estaría fuera de nuestro contexto profesional. En el caso de una situación adecuada, podría ser que el cliente nos regale una caja de bombones porque se ha enterado de que es nuestro cumpleaños. En este caso simplemente es un detalle como acción. Bien, en conclusión es que tanto el entrevistador como el entrevistado se comprometen en este proceso de manera activa. Esto implica abandonar una interacción totalmente asimétrica, a pesar de que debe existir la misma para equilibrar un poco el contexto profesional, y hay una situación equilibrada mediante la colaboración que nos brinda el paciente para poder ayudarlo. Ahora doy pase a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. Bueno, uno de los factores que afectarán el desarrollo de una entrevista, como ya comentamos, es el contexto. Pero ello se debe tener en cuenta que el lugar en el que se desarrolla la entrevista es muy importante. Ello determinará específicamente la interacción entre el entrevistado y el entrevistador, influyendo directamente en 5 puntos en general. 1. La profundidad de la entrevista. 2. La interacción de la misma. 3. Los aspectos y contenidos que se desarrollarán y la exploración que tendremos del paciente. 4. El grado de cooperación del paciente. Y 5. Las preguntas que se formularán durante ella. Claro que existen diversos contextos en los que se desarrollará una entrevista, y esto creará a la larga sesgos tanto explícitos como implícitos entre ambas personalidades. En sí, existen barreras de acuerdo al lugar en el que se encuentren ambos que limitarán o decidirán si de verdad se establecerá o no una comunicación efectiva. Estas barreras son 3. 1. El ruido ambiental. 2. La carencia de espacio. 3. Los elementos que se encuentran presentes en el lugar en específico, como luces muy fuertes, muebles, escritorios, aparatos tecnológicos que el paciente puede encontrar en sí. Pero hay ciertos lugares donde se encontrarán diversos problemas de interacción en específico, por ejemplo los hospitales o centros de salud dedicados principalmente a las intervenciones de crisis. Debemos de tener en cuenta que esas personas no se encuentran estables emocionalmente, y por ello nosotros como entrevistadores debemos actuar de manera cauta, pero a la vez de una manera rápida y eficaz, con el único objetivo de resolver cuanto antes la crisis generada del paciente. La entrevista que se establecerá en estos casos no será para nada tradicional, ya que muchas veces el paciente no puede dar una información clara y precisa, por lo que primero que debemos hacer es obtener el motivo de crisis y que nos permita diseñar una intervención rápida y eficaz para él, ajustado a él. Siempre debemos de mantener la calma y a la vez con gestos y señas poder brindarle la seguridad que él necesita en esos momentos, hacerle entender que nosotros comprendemos su situación y que trataremos de hacer todo lo posible
o lo humanamente alcanzable para ayudarlo. Otro de los contextos claves es el penitenciario. El principal problema que se encuentra en este contexto es la falta de privacidad que tendrá el entrevistado con el entrevistador. Claro que otro punto claro que se debe tener en cuenta es que muchas veces no se podrá mantener esta confidencialidad que tenemos en una entrevista común y corriente, ya que la mayoría de información compartida por el paciente muchas veces es requerida por otros entes de la justicia, como fiscales o jueces. Debido a estas circunstancias, el entrevistador en sí se debe mostrar como alguien sincero, alguien que va de frente, que le va a brindar toda la información que necesite al sujeto. Por ejemplo, contarle específicamente a quién va a obtener la información que le comente en sí en la entrevista. Eso sería un gran paso que le podría brindar al entrevistado seguridad de que no le va a ocultar nada durante este proceso, que le permita abrirse a él también. Esta relación se va a basar en una interacción colaborativa y va a ser muy importante que ambos mantengan cordura, sinceridad y que no tengan estigmas. Bueno, siguiendo con la parte de interlocutores. La cantidad y la calidad de las interacciones que tienen lugar entre los interlocutores de una entrevista están bajo la influencia de muchos o muy diversos factores. Entre ellos tenemos 1. El lenguaje técnico. Como entrevistadores, nosotros debemos de evitar a toda costa usar términos técnicos que posiblemente no sean entendidos por el entrevistado, ya que el hablar con ese tipo de lenguaje no le permitirá muchas veces el sentirse seguro o cómodo de lo que diga él mismo. A veces dudará de cómo expresarse o comunicarse, y eso es lo que menos queremos que ocurra en una entrevista. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que el nivel de desarrollo académico o educativo que han tenido los pacientes no es quizás el mismo, ya que puede ser que algunos pacientes no hayan completado algún grado de estudio y no comprendan directamente las palabras pronunciadas, por lo que es preciso que nosotros le brindemos la confianza y las pautas para expresarle que no hay problema con ello, en cómo desea expresarle, ya que nosotros de cualquier manera estamos para entenderlos y comprenderlos lo mejor posible. El segundo punto es la diferencia de edad. Muchas veces la diferencia de edad juega un rol muy importante a la hora de establecer interacción entre ambos, entre entrevistador y entrevistado, ya que algunos pacientes pueden tener prejuicios sobre la edad, como que si es mayor el entrevistador muchas veces harán estigmas, por lo que es clave que nosotros le brindemos y le señalemos al paciente si es algo prioritario o algo que le incomode, y de ser así resolver todas las dudas al respecto, pero siempre basándonos con sinceridad y respeto. Tercero, la influencia de género. Existen muchos estudios al respecto que señalan que la mayoría de veces sí existe cierta predisposición en la manera de comportarse con un entrevistador varón y con una entrevistadora mujer. Asimismo, también es preciso señalar que ambos géneros poseen ciertas cualidades claves que observar en el entrevistador enfrente suyo. Sin embargo, algo que tenemos que tener siempre claro es que el género no limita el nivel de conocimiento que el entrevistador tenga. 4. Diferencias interraciales. Debemos nosotros como entrevistadores estar atentos a nuestras propias actitudes, prejuicios y estereotipos sobre otras razas y etnias diferentes a las nuestras, porque pueden dificultar o incluso impedir que el entrevistado sea percibido como un individuo en particular. Esto quiere decir que como una persona que tiene una serie de características y peculiaridades, cualidades, virtudes y defectos que lo definen como un individuo único e irrepetible. 5. Diferencia en el sistema de valores. Incluyendo cuestiones religiosas y políticas, debemos ser conscientes de que como entrevistadores
Debemos mantenerlos parciales en todo momento. No podemos hacer prejuicios o valoraciones morales según las convicciones éticas, morales, etc. de un paciente. Siempre debemos comportarnos de manera profesional y seguros de nuestros principios. Bueno, por último tenemos los factores específicos del entrevistador, es decir, variables específicas del mismo que afectarán la interacción en la entrevista. En primer lugar tenemos el sesgo confirmatorio. ¿Pero qué es esto? Es la tendencia a prestar atención especial a los datos del paciente que confirmen nuestra teoría o valoración inicial y personal sobre él, ya sea positiva o negativa, sobre el grupo ideológico, étnico o religioso. Bueno, en segundo lugar tenemos al sesgo de primacía, que se refiere a la tendencia que nosotros tenemos de dejarnos llevar por la primera impresión que nos produce un cliente. Luego está el efecto halo. Consiste en juzgar todo el comportamiento o el estado mental del entrevistado sobre la base de valoración positiva o negativa que nos induce un determinado rasgo o aspecto del entrevistado que nos llama la atención de manera especial. Por ejemplo, si el entrevistado habla mucho, creemos que él es un ser sociable y que tiene menos tendencia a presentar desórdenes en su nivel emocional. Bueno, por cuarto está la proyección, que consiste en que el entrevistador en sí se identifique completamente con el paciente, lo que puede hacer que a veces atribuyamos nuestras propias características al entrevistado en cuestión. Sugestión y condicionamiento es el quinto factor. Esto quiere decir que muchas veces, sin pensarlo, el entrevistador puede llegar a inducir o estimular de cierta manera al entrevistado a que genere conclusiones o explicaciones sobre su estado emocional. Por ejemplo, pongamos una situación de una mamá que va a ver al psicólogo para comentarle sobre su hija. Entonces le empieza a hablar y le dice que no sabe a ciencia cierta por qué su hija se encuentra así, que no sabe qué tiene, y quizás el psicólogo le diga, siente que ya no es la misma de antes, que ha cambiado, pero esto hace que la madre diga, sí, en efecto, usted tiene razón, ella está diferente, ya no es como antes, ya no es mi bebé, ya no es mi niña. Entonces esto, aunque no se crea una sugestión o condicionamiento en el propio entrevistado. Luego tenemos el comportamiento no verbal. Con esto nos referimos al contacto visual, la orientación, postura, expresiones y gestos faciales, el uso de las pausas o de los silencios, la respiración o los movimientos corporales del entrevistado y del entrevistador. Bueno, después está la calidez. ¿Pero qué quiere decir con calidez? Esto se concibe como la consideración, estima y respeto que el entrevistador tenga con su paciente. Por ello, también es clave reconocer qué tipo de sentimientos nos genera en sí él, ya sean positivos o negativos. Por último, está la aceptación incondicional. Esta se ve reflejada evitando hacer juicios de valor sobre el contenido de la comunicación con el cliente a través de la escucha atenta. Y bueno, me olvidé de mencionar el último punto, pero es la autenticidad, que consiste ni más ni menos en ser uno mismo durante la entrevista, es decir, comportarse de forma espontánea y genuina y esforzándose por ser congruente con lo que se dice y por cómo se muestra. Hola, soy Marcelo Román y empezaremos desde esta sección
a hablar sobre el rapport y la empatía. Primero empecemos hablando sobre la diferencia que hay entre la empatía y la simpatía. En la empatía está más basado en una cuestión neutral y racional que un lazo emocional. Podemos apreciar sus ideas y considerarlas bastante válidas. Sin embargo, en la simpatía podemos pedir también a esa persona, pero está más basado con respecto a los sentimientos y las emociones del otro. En la empatía no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con la persona a la cual estamos escuchando. En la simpatía sí o sí tenemos que estar de acuerdo con esa persona. Otra diferencia es que en la empatía podemos entender a las personas que no necesariamente nos agraden. En cambio, en la simpatía generalmente tiene que ser con una persona con quien hemos pasado tiempo y por ende nos tienen que agradar. En esta página hablaremos de la importancia que hay la importancia de la empatía en la entrevista. Mediante la empatía se puede aceptar los pensamientos de la persona a la cual estamos oyendo, o sea, el cliente, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, es decir, sin juzgarlo. Gracias a la empatía nos abre la posibilidad de desarrollar y mejorar el ambiente para así llegar a nuestro objetivo como psicólogos, que sería comprender sus ideas y sus sentimientos. En esta página hablaremos sobre las modalidades de respuestas empáticas, en este caso la validez. Es una manera de reflejar los sentimientos, experiencias y comportamientos del cliente en el psicólogo. Esto le da la confianza y la seguridad de expresarse. Un ejemplo sería, en este caso, está en la situación en que el cliente está llegando tarde y nos explica que había perdido el autobús. En la primera respuesta no se considera la validez en ese momento, ya que estamos hablando sobre lo que podría ser. En cambio, en la respuesta 2 sería la más válida, ya que estamos reflejando lo que está sintiendo en ese momento. Por eso la respuesta más adecuada en este caso sería la respuesta 2. En la otra modalidad de respuesta se encuentra la respuesta empática del contexto. Este crea una atmósfera protectora y segura, que ayuda a que el cliente se autodesvele, o sea, que nos pueda revelar la información. Y asimismo también conseguir un comportamiento más natural y así poder poder hacerle darle cuenta sobre sus problemas. Un ejemplo es aquí. Si un cliente suele interrumpir mucho, se le podría hacer notar sobre ello y así poder trabajar sobre la comunicación de la manera más adecuada. Obviamente, interrumpirlo y decirle de una buena manera en la cual no se sienta juzgado, obviamente. Aquí hablaremos sobre el rapport. Esto se define como la colaboración que existe entre el entrevistado y el entrevistador. Se podría decir que es un trabajo en equipo o como una alianza en la que se hace para poder llegar a que el cliente exprese sus sentimientos y pensamientos. Existen niveles de rapport. Existe la atención mutua, la actitud positiva y cálida y coordinación comportamental. Para lograrlo se requiere establecer una interacción cálida y abierta en la cual no exista ningún prejuicio y se pueda ver las situaciones en las que nos cuenta desde su propia perspectiva del cliente. Acciones para el buen rapport. Una de las cosas que podemos hacer es saludarlo y preguntarle qué nombre prefiere usar, o sea, es decir, si prefiere usar su primer nombre o su segundo nombre. Tener una charla informal donde se pueda hablar algo cotidiano para poder entablar algún tipo de conversación y así poco a poco llegar a tener confianza. Observar si está incómodo con algo que decimos, pedirle que se ponga cómodo, es decir, buscar que busque un lugar donde pueda sentarse, preferiblemente que sea visible para nosotros. Vamos a comentarle también sobre los objetivos, el formato, la confidencialidad de la terapia y la duración.
También tenemos que preguntarle qué es lo que espera de estas sesiones, comprender su incertidumbre sobre nosotros y otras dudas, y ayudar al cliente a expresarse. Las técnicas que podemos usar para llegar a esto sería la clarificación, la escucha activa y el resumen. Muchísimas gracias.